Ok, como le estaba diciendo, buenas tardes. El tema que estuvimos viendo, razones trigonométricas, manera de repaso. Empezaba a definirse en aquel entonces que vimos la última sesión, lo que era el concepto de ángulo. Se daba la definición y decíamos, hacíamos la aclaración, la observación de que ángulo es la medida de la abertura de dos lados. Esos lados se llamaban rayos. No había que perder de vista eso. Que ángulo es la medida. Los lados del ángulo podían estar grandísimos, largos, pero sin embargo no significaba cuánto medían los lados, qué largura tenían los lados. No, eso tenía que ver con la separación que habían entre ellos, cuán abiertos estaban. Al estar abierto, eso significaba que eso era el ángulo. Estuvimos comentando que habían sistemas de medición de ángulos. Uno de ellos utilizaba el grado, otro utilizaba los radianes. Ese que utilizaba el grado es el sistema sexagesimal. Y el otro sistema que utiliza la unidad de medida radianes es el sistema circular. Había una comparación entre las dos medidas, entre el radián y el grado, que era que 180 grados es lo mismo que pi, sabiendo que pi es 3.1416, más o menos, ¿verdad? Porque eso es un número irracional, tiene infinitas cifras decimales, pero se utilizaba lo que era el 3.1416 en caso de trabajo, ¿verdad? Que se necesita un número específico como respuesta. Ahora bien, se hizo también énfasis en lo que era la clasificación de ángulos, que si el ángulo, había ángulos de giro, ángulos de acuerdo a su posición, ángulos de acuerdo a la magnitud, o sea, cuánto mide el ángulo, cuántos grados, asimismo tiene un nombre. Se estuvo hablando de lo que era ángulo positivo y ángulo negativo. Que el ángulo era positivo cuando era contrario, o usted lo medía en dirección contraria a la manecilla del reloj. Eso era un ángulo positivo. Un ángulo negativo era si usted lo iba midiendo y él iba abriendo en la misma dirección de la manecilla del reloj. Ese era un ángulo negativo. Repito, si él iba abriendo en dirección contraria a las manecillas del reloj, entonces es un ángulo positivo. Y si va abriendo en la misma dirección de la manecilla del reloj, es un ángulo negativo. Fíjate que estoy hablándote de abriendo. ¿Por qué? Porque como te dije al inicio, un ángulo es la medida de la abertura que hay entre dos lados. ¿Ok? Se estuvo hablando también de la clasificación de acuerdo a la magnitud, o sea, a la medida de los ángulos. Si el ángulo mide más de 90 grados, es un ángulo obtuso. Si mide menos de 90 grados, es un ángulo agudo. Si mide 180 grados, es un ángulo llano. Si mide 360 grados, o sea, la vuelta completa, un círculo completo, la circunferencia, se llama 360 grados, se llama un ángulo de perígono. Y un ángulo recto es el que justamente mide 90 grados. También había de acuerdo a la posición, o sea, cómo están ubicados. Los ángulos complementarios, si usted tiene dos ángulos y los suma y da 90 grados. Suplementario, si usted lo sumaba dos ángulos, lo suma y entonces daba 180 grados. Opuestos por el vértice, dice, se encuentran uno frente al otro. Y el lado de uno es la continuación del lado del otro. Y estaban los ángulos adyacentes. Esos ángulos adyacentes tienen un lado en común y los otros dos pertenecen a la misma recta. Eso en cuanto a lo que estuvimos viendo, clasificación de los ángulos. Estuvimos viendo también cómo transformar de grado a radianes y radianes a grado, o sea, utilizando de un sistema a otro, del sistema sexagesimal al sistema circular. Estuvimos viendo eso. Y se nos pedían ciertas conversiones. Vamos a tomar dos o tres de ellas para ir agarrándole el asuntito y luego seguir viendo también las funciones trigonométricas, que las estuvimos viendo también.
¿verdad? Vamos a tomar, por ejemplo, ese ejemplo, 160 grados, transformarlo en, él está en grados, hay que transformarlo entonces a radianes, ¿verdad? 60, 160 grados. Vamos a ir a nuestro tablero, 160 grados, transformarlo a radianes. Para transformarlo a radianes, ¿ok? Vamos a transformarlo. Agarro mis 160 grados y voy a colocar aquí mi factor de conversión. Mi factor de conversión es, se sabe que 180 grados es lo mismo que pi, ¿verdad? 180 grados en el sistema sexagesimal es lo mismo que pi en el sistema circular. Ahora bien, yo voy a colocar 180 aquí y pi en el otro lado. Que no importa si 180 va arriba o va abajo o pi va arriba y va abajo. La cosa es que uno tiene que estar arriba y el otro abajo, ¿verdad? Pero de esas dos formas, solamente una me sirve. Si yo tengo en grados, entonces coloco 180 grados abajo para poder simplificar los grados. Recuerda que tú puedes simplificar cuando está uno arriba y otro abajo en fracciones. Quiere decir que el pi va a estar arriba. Al momento de yo hacer eso así, yo pude simplificar los grados, uno arriba y otro abajo. Si yo pongo 180 arriba y pi abajo, está correcto, pero no me sirve porque no puedo simplificar los grados, un grado arriba y el otro arriba. No, tiene que estar uno arriba y el otro abajo para poder simplificar. Ahora bien, ya simplifiqué el simbolito de grado. Ahora me toca simplificar lo que son los números. Tiene 160 y 180. Ambos son divisibles por 10. Da 16 y da 18. Ajá. Puedo seguirlo simplificando por 3. 3 por 6, 18. Perdón, por 2. Sería 2 por 9, 18 y 2 por 8, 16. ¿Qué me quedó? Nada más me quedó el 8. 8 y pi arriba. Sería 8 por pi, 8 pi. Y me quedó aquí abajo, aquí se supone que había un 1, ¿verdad? 9 por 1, 9. Quiere decir que 160 grados es lo mismo que 8 pi noveno o 8 noveno pi. Es lo mismo, la forma de la lectura. Eso para transformar de grado a radianes. Voy a colocarte un problema más allí. Te voy a dar un minuto para que empieces los primeros pasos y después entonces yo lo voy a explicar para ver, para que vayas cotejando con los pasos que tú hiciste para ver si vas por un buen camino, ¿verdad? Vas en esa parte formativa de cómo resolver el problema. Dice 340 grados. Lo mismo, 340 grados y vamos a resolverlo. 340 grados, vamos a transformarlo a radianes. 340 grados y vamos a transformarlo a radianes. Te pongo el problema, 340, para que lo vayas trabajando. Voy a hacer eso bien. 340 grados. Y vamos a trabajarlo allí. ¿Qué va aquí en este espacio? El factor de conversión. ¿Cómo colocas eso y cómo vas trabajando e ir simplificando? ¿Ok? Te lo dejo en la pantalla un minuto y medio, para entonces trabajarlo, para darte la oportunidad de que, eh, de
Ok, regresamos con el problema. Recuerda que debiste haber colocado lo que era el factor de conversión. 180 grados abajo. ¿Para qué? Para así poder simplificar el simbolito de grado, ¿verdad? Y pi arriba. Ahora, ¿qué te correspondía hacer? ¿O cuál era el siguiente paso? Simplificar. 340 y 180, divisible por 10. 10 por 18, 180, 10 por 34, perdón, 34, 340. Todavía puedo seguir simplificando, ¿ves? Por 2 sería 2 por 17 y 2 por 9. ¿Qué te quedó? Te quedó 17 y te quedó pi. 17 por pi, 17 pi y 9. Quiere decir que eso dio 17 noveno. Eso en cuanto a transformar de grados a radianes. Vamos a ver el otro caso que te presentaban allí, transformar de radianes a grados. Tienes esto. Tenías un ejemplo ahí que decía, vamos con ese de 3 radianes. 3 radianes, transformarlo a grados, ¿verdad? Sería 3 radianes, ¿verdad? Sería, vamos a colocar 3 pi radianes. Vamos con ese ejemplo. 3 pi radianes a grados. Ok, coloco el 3 pi, mi factor de conversión muy importante. Ajá, ¿te acuerdas que colocábamos el 180 abajo? Sí, pero era para poder simplificar los grados con el grado del problema, pero ahorita no tiene grado, tiene radian, entonces voy a colocar el 180 arriba y el pi abajo. ¿Para qué ves? Para poder hacer esto, mira, ¿te fijaste? Perfecto. Ahora bien, le simplificamos. Abajo quedó 1 y 1, multiplico 3 por 180. 3 por 180, hago esa multiplicación, 3 por 180, 540, 40 grados. Quiere decir que 3 pi es lo mismo que 540 grados. Vamos a ver otro. Voy a colocarte este otro problema. Voy a decirte que tengo 2 pi tercios, transformarlo a grados. Te voy a dar otro minuto más para que puedas transformarlo. ¿Qué vas a hacer? Transformar ese 2 pi tercios, 2 pi tercios, vas a transformarlo a grado, tu factor de conversión. Ojo, tu factor de conversión allí. Recuerda que vas a transformarlo a grado. Él está en radianes y vas a transformarlo a grados. Voy a darte un minuto más para que puedas colocar el factor de conversión, simplificar y que puedas trabajar ese problema allí. ¿Ok? Te dejo la pantalla. Un minuto para que puedas avanzar en él.
Ok, continuamos, pues. Ya habiendo resuelto el problema, o de repente los paso para que corrobore, ¿verdad? Serían, recuerda que te dije el factor de conversión. En el factor de conversión 180 igual a pi. Tú lo que haces es colocar aquí pi abajo, ¿eh? Y 180 arriba. Si hubiese colocado arriba y abajo 180, no está malo, pero no te sirve, porque tú lo que buscas es simplificar los pi. Ahora nos vamos con los números. Vamos a simplificar los números, el 3 y el 180. 3 por 1 y 3 por 60 queda 180. ¿Qué te quedó? Te quedó solamente el 2 por el 60. 2 por 60, 120 ¿qué? Grados, porque ese es el que no ha simplificado. Y ya transformaste el 2 pi tercios a lo que es el grado. Continuamos. Mira lo otro que te menciona el módulo. El módulo sigue mencionando. Vamos con la parte que dice funciones trigonométricas de un ángulo cualquiera del primer cuadrante. Va con las funciones trigonométricas. Funciones trigonométricas son 6. Pero para ello te habla de primer cuadrante. Cuando te habla de primer cuadrante te está hablando del plano cartesiano. Cuando te habla del plano cartesiano, ya hay variables, la X y la Y, siendo la X variable independiente y la variable Y siendo la dependiente. Vamos a ver aquí algo. Ya lo estuvimos viendo alguna vez. Vamos a retocarla nuevamente, ¿verdad? Ahora para nuestro caso, tú tienes el plano cartesiano. Y es que tienes el plano cartesiano, hay una recta vertical y una recta horizontal, ¿verdad? La recta vertical, la horizontal representa el eje de las X y la recta vertical representa el eje de la Y. La horizontal, la X y la vertical a la Y. El punto aquí donde se cortan las dos rectas es lo que se conoce como origen. Del origen hacia la derecha, las X son positivas. Del origen hacia la izquierda, las X son negativas. Hacia arriba son positivas y hacia abajo son las Y negativas. Ahora bien, usted hace su escala. Al hacer su escala, va colocando números aquí, ¿verdad? Eso es en cuanto al plano cartesiano cuando tienes puntos. Pero aquí, funciones trigonométricas, además de puntos, cuando te dan un punto, te dan un número. El primer número corresponde para la letra X y el otro para la letra Y. Coordenada X, coordenada Y, de un punto cualquiera que vas a graficar en el plano cartesiano. Se te está dando ahora, se te está diciendo, mira, todo lo que involucra eso, funciones trigonométricas de un ángulo cualquiera del primer cuadrante. ¿Qué quiere decir cuadrante? Cuadrante quiere decir, mira, que tú tenías toda la región, pero al momento de poner el plano cartesiano fue dividida toda la región en 4 regiones más pequeñas o 4 subregiones. Esas regiones se llaman cuadrantes y aquí está, ¿ves? El primer cuadrante y tienen nombre. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Las funciones trigonométricas que vamos a sacarlas de este primer cuadrante, el cuadrante 1, o sea que nos olvidamos de los demás cuadrantes. Dice que tiene que ser un ángulo en posición normal a otro tipo de ángulo que nos aparece ahora. Mira, sea ese símbolo así, de círculo con una rayita. Ve. Lo utilizamos para representar ángulos. Un círculo y usted le pone una rayita completa. Eso es para representar ángulos. Este símbolo es una letra griega, una letra del alfabeto griego. Se llama teta, así mismo se lee, la letra teta. Así como tenemos en nuestro abecedario la letra A, la B, la C, la D, la W, la L, la M, la P, en el alfabeto griego ese símbolo es una letra del alfabeto de ellos y se conoce con el nombre de teta. Y en nuestro caso en matemática eso representa ángulo. Y es lo que dice aquí. Sea teta un ángulo en posición normal. ¿Qué es un ángulo en posición normal?
Todo ángulo, todo ángulo tiene dos lados. Tienes un ángulo. Recuerda que no es el largo del lado, es la abertura. Dijimos que cuando la abertura es así, contraria, usted empezó aquí y terminó acá, es un ángulo en dirección contraria a las manecillas del reloj, es un ángulo positivo. Si lo hubiese empezado aquí y termina acá, es un ángulo negativo porque va igual que las manecillas de reloj. Ahora bien, en ese ángulo, dice que es un ángulo ahora en posición normal para las funciones trigonométricas, o sea, ángulo en posición normal, tengo que irme a plano cartesiano. Un ángulo en posición normal tiene una condición. Esto aquí se llama vértice. Que el vértice de ese ángulo en posición normal esté aquí en el origen. Después que está ahí en el origen, ese ángulo en posición normal, tu vértice en el origen, entonces su lado inicial. ¿Por qué digo al lado inicial? Porque el ángulo, un ángulo ahora debe tener un lado inicial, saber dónde empezó y dónde termina. Porque teniendo eso de dónde empezó y dónde termina, sabemos si es positivo o negativo, ¿verdad? Así que debemos de, saber dónde inicia y dónde termina. Pero para que sea ángulo en posición normal, su vértice está en el origen y su lado inicial debe iniciar con el eje X. Positivo en este caso, que se trata del primer cuadrante. O sea, empezó aquí, imagínate que terminó acá, pues. Empezó aquí y terminó acá. Ese es un ángulo en posición normal. Vértice en el origen, lado inicial en el eje X. El ángulo que se forma aquí así, este ángulo, es el ángulo que estamos llamando el ángulo teta. Ese ángulo se formó porque aquí había un punto. Ese punto le hemos llamado P y tiene coordenadas X y coordenadas Y. Al formarse aquí, al estar ese punto allí, quiere decir que el ángulo empezó aquí y terminó aquí donde el punto. Aquí se está formando un triángulo. Yo bajo esto, en donde la distancia, ya te acabo de decir que la primera coordenada es Y. La distancia que hay aquí es Y y la distancia que hay acá es X. Ese triángulo que se ha formado allí tiene una distancia aquí que está medida en X y viene dada por la coordenada X del punto y una distancia de aquí a acá vertical que viene dada por el eje de las Y. Esta distancia que hay del vértice, o sea, de ese triángulo, o sea, desde el origen hasta el punto P, la hemos denominado R. Siempre va a ser así. X, Y y R. Ya tenemos los tres lados de ese triángulo. Ahora bien, los tres lados de ese triángulo, el X, el Y y el R. Bajo esos tres datos que tenemos allí, que se llama R, X y Y, que en la práctica van a ser números, eso tiene nombre. Vamos a sacar las 6 funciones trigonométricas. La primera función se llama la función seno. Pero debe llevar de referencia un ángulo. ¿De qué ángulo? De este que está aquí, del ángulo teta. Seno del ángulo teta. Igual. La otra función es el coseno. Coseno se escribe cos del ángulo teta. La tercera función, son 6, sería la tangente del ángulo teta. Tienes que poner el ángulo, porque si tú nada más pones tan, eso no dice nada. Tienes que tener como referencia el ángulo. Tangente. La cuarta función sería la cotangente. La quinta sería la secante, se escribe SEC, secante. Y la sexta función trigonométrica, que sería la cosecante, CSC del ángulo teta. ¿Por qué digo de ese ángulo? Porque es un triángulo y un triángulo
tiene tres ángulos. Aquí hay un ángulo, aquí hay otro, y aquí está este de aquí. Y de los tres ángulos solamente me interesa este ángulo que he denominado teta. Por eso tengo que ponerla. Si yo no la pongo, entonces, ¿de qué ángulo voy a saber que estoy sacando las funciones trigonométricas? Ok. Para la función seno, ¿quién sería en la función seno, para ese triángulo? ¿Quién sería el seno? Sería Y entre R. El número Y entre el número R. Coseno sería X entre R. Tangente Y entre X. Cotangente X entre Y. Secante R entre X. Cosecante R entre Y. Esos son los valores para un triángulo, un ángulo que se encuentre en el primer cuadrante del plano cartesiano, sus 6 funciones trigonométricas para ese ángulo. El ángulo tiene que estar aquí, obvio está, ¿verdad? El ángulo teta. Esas son las 6 funciones trigonométricas. Vamos a ver un ejemplo específico. Esa es solamente la parte teórica. Vamos a ver un ejemplo específico. Un ejemplo específico. Dice funciones trigonométricas, aquí están. Ajá. Daban otro dato más también. Vamos a copiártelo acá. El otro dato esta. Mira que son las funciones trigonométricas. Ellos dan un dato también. Imagínate que tú no te acuerdas que te dije que X número, Y número, Y número y R también. Bueno, pero R lo puedo calcular con esta fórmula. Raíz cuadrada es una R. Raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Vamos a ver el ejemplo. El ejemplo me dice, mira, encuentra el valor de cada una de las 6 funciones trigonométricas y el punto P 3,4. Mira, no es que sean 2 puntos, no es que sea el punto 3 y el punto 4, sino que ese punto P tiene una ubicación en X y en Y. El primer número es X, el segundo número es en Y. Pertenece al lado terminal del ángulo. Busque el ángulo. Se nos pide que busquemos el ángulo y que busquemos las 6 funciones trigonométricas de ese ángulo. Juntamos los datos, el punto es 3,4. El punto es 3,4. Vamos a ver, ahorita la copiamos aquí mismo. El punto dice que es el punto P 3,4. Quiere decir, mira que para las funciones trigonométricas necesito X, Y y R. Tengo X, que es 3, el primer número, acuérdate. Tengo Y, que es 4, el segundo número es 4. Me faltaría R. Pero R lo puedo calcular. R sería igual a raíz cuadrada de X cuadrado más Y al cuadrado. Acuérdate la fórmula, mira. Ok, trabajamos eso. X tiene R igual a X al cuadrado, pero X vale 3, sería 3 al cuadrado. Más Y al cuadrado, pero Y vale 4 al cuadrado. Ajá, sería R igual, desarrollo eso, es al cuadrado. Recuerda que el cuadrado indica cuántas veces multiplico la base por sí misma, es decir, 3 por 3, 9, más 4 por 4, 16.
R sería igual a ¿qué? 9 y 16. 25 sería raíz cuadrada de 25. La raíz cuadrada de 25, un número que multiplicado él por él de 25 sería 5 en este caso. Ok, ya tengo R. Ahora tenemos que R vale 5. X vale 3 y Y vale 4. X3, Y4, R5. Ya puedo reemplazar acá. Seno del ángulo teta. Ahora ese problema. Sería Y entre R, o sea, 4 entre 5. Coseno sería 3 entre 5. Tangente, 4 entre 3. Cotangente, 3 entre 4. Secante, 5 entre 3. Cosecante, 5 entre 4. Y acabo de encontrar las 6 funciones trigonométricas para ese ángulo que se forma con el punto 3,4. Aquí estaba. Como su lado terminal. Acabo de encontrar esas 6 funciones trigonométricas para ese problema. Ahora bien, vamos a ver otro. Vamos a ver otro para que vaya quedando clarito esto. Tenemos esto aquí. Tengo el punto 2,3. Vamos con ese punto 2,3. El punto, vale Q. 2,3. Tengo eso, mira. Tengo ese punto. Ese es el lado terminal. Se encuentra en el lado terminal del ángulo. Quiero buscar esas 6 funciones trigonométricas para ese ángulo que se forma con ese punto como lado que se encuentra en el lado terminal. Recuerda que para esas funciones trigonométricas forzosamente necesito saber cuánto es X, cuánto es y cuánto es R. R no lo tengo. Tengo X, sí, que es 2. Tengo Y, que es 3. Ajá. Vamos a calcular R, pues. Raíz cuadrada ¿de quién? R de X al cuadrado. X al cuadrado sería 2 al cuadrado. Más Y sería 3 al cuadrado. R, desarrollo los cuadrados que tengo allí, ¿ves? 2 al cuadrado, 4. 3 al cuadrado, 9. Sumo. Sería 9 y 4 sería 13. Quiere decir que R es raíz de 13. Ya tengo el valor de R. R sería igual a raíz de 13. Vamos con las 6 funciones trigonométricas, pues. Mira, vamos con el seno. Ese ángulo teta. Vamos con el coseno de teta. Tangente del ángulo teta. Cotangente. Secante. Y la cosecante de ese ángulo teta. Recuerda que el seno era Y entre R, es decir, 3 entre raíz de 13.
coseno era X entre R, o sea, 2 entre raíz de 13. Tangente sería Y entre X, o sea, 3 entre 2. La cotangente sería 2 entre 3. Secante sería R entre X, es decir, raíz de 13 sobre 2. Y la cosecante en este caso sería la cosecante es Y entre R, R entre Y. En este caso sería raíz de 13 sobre 3. Y hemos encontrado lo que se nos estaba pidiendo. Las 6 funciones trigonométricas para ese ángulo que tiene un punto en el lado terminal, el punto 2,3. Es decir, vamos a hacerlo aquí a mano alzada. No va a salir bonito porque acuérdense que lo hacemos al pulso. El punto sería 2,3. Pero el punto sería 2,3. Tú tienes tu plano cartesiano. Tiene X. Tiene Y. El punto es 2,3. Vamos a hacer la escala. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ajá. En X va 2. 1, 2. En Y 3. 1, 2, 3. Aquí está ubicado el punto, mira. El punto P, que vale 2,3. Quiere decir que el segmento es que iba del origen al punto, que es el que dominamos R. Aquí se forma un triángulo, mira. Bajando en Y, que vale 3. Y en X, que vale 2. Y aquí acuérdate que aquí valía raíz de 13. Ahí era el triángulo que se estaba formando. Y el ángulo que estaba buscando ahorita era este, ¿ven? El ángulo teta para ese problema que está ahí. Y buscaste las 6 funciones trigonométricas para este ángulo que se estaba formando aquí. Y claro, eso estaba formando un triángulo y un triángulo rectángulo. Es decir, un triángulo que tiene un ángulo recto aquí de 90 grados. Eso era lo que estábamos buscando allí. Ahora bien, hay un dato interesante. Eso en cuanto a buscar las 6 funciones trigonométricas, haciéndote nuevamente y recalcándote las observaciones. Primero, el primer número que se te da en el punto corresponde a la coordenada X. El segundo número a la coordenada Y. No es que el 2 es un punto y el 3 es un punto. No. Son sus posiciones en X y en Y. ¿Dónde está ubicado ese punto? Tienes para las 6 funciones trigonométricas. O sea, para las funciones trigonométricas tienes que saber el valor de X, el valor de y el valor del radio. En este caso R. Pues R se llama radio, ¿verdad? Si no tienes R, lo puedes sacar a través de la fórmula y obtiene ese valor de R. Trabaja los pasos con esa fórmula, reemplaza y llegas a un valor. Este que tienes aquí, de repente pudiste haber sacado raíz de 13, sí, pero te va a dar un decimal, 3 puntos algo y puro decimales, infinito, porque es un número irracional. Así que si lo dejas así, R igual raíz de 13, te queda expresado y es exacto. No hay problema con eso. Lo otro, reemplaza. Recuerda que cuando escribe la función trigonométrica, sí, es la función trigonométrica, cómo se escribe ella, pero no la puedes separar del ángulo. Tienes que decir de qué ángulo es. Por eso que la colocas aquí con el ángulo. Si no le colocas el ángulo, eso no es función trigonométrica. Saber qué cosa es. Ella tiene que estar así. El nombre de ella junto con el ángulo. Y obvio, los valores de cada una de ellas, que debiste haber ya, antes de escribirlo aquí, haber tenido los valores conocido ya, tanto de X como de Y como de R, para poder reemplazarla. Si te la mandan a graficar, bueno, te vas al plano cartesiano, ubicas el punto en ese plano cartesiano
Lo grafique y ya sabe el ángulo que se está formando. Recuerda que era un ángulo en posición normal, o sea, un ángulo que tiene su lado inicial en el eje X positivo. En ese caso que las funciones trigonométricas la vamos a circunscribir solamente en el primer cuadrante de ese plano cartesiano. Un ángulo en posición normal, aquel ángulo que tiene su lado inicial en el eje X positivo y el otro lado en cualquier parte de ese primer cuadrante. ¿Ok? Teniendo en cuenta eso, vamos a irnos acá. Era por lo que teníamos que ver de funciones trigonométricas en ese caso de nosotros.